Buenas noches, queridos hermanos, hermanas y amigos. Una vez más en YouTube, mensajes breves, Marcos R. Andino. Vamos a leer un texto en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, la segunda parte del verso 48, que dice así: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Repito, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En realidad, ¿qué quiere decir estar ordenados para vida eterna? Esa es la primera pregunta que surge al leer esto. Y obviamente que en este pasaje vamos a encontrar tanto la elección de Dios hacia el hombre para que tenga vida eterna, como también y al mismo tiempo el rechazo del hombre hacia la vida eterna, porque no quiere aceptar la vida eterna. Entonces lo primero se llama la predestinación de Dios. Y lo segundo se llama el ejercicio del libre albedrío o el ejercicio de la voluntad del hombre. El apóstol Pablo ya estaba trabajando como misionero junto con Bernabé y habría de ir a todo el mundo, al viejo mundo, viejo continente, Asia, Europa y todo lo demás. Pero él tenía en su corazón siempre el sentir de iniciar antes con los judíos. Igualmente, el Señor Jesucristo, que le predicaba a los judíos, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel vino, y los suyos no le recibieron al Señor Jesucristo. Pablo, siendo romano y judío al mismo tiempo, intentaba las dos cosas. Y le iría muy bien con los gentiles, o sea, con todos aquellos que no eran judíos, y le iría en algunos lados bien con los judíos, en otros más o menos, en otros muy mal, no tendría resultado. Así que entonces acá es donde aparece la predestinación de Dios, la ordenación de Dios para la vida eterna. Y fíjense en lo que le pasa en el verso 46 de este capítulo 13 de los Hechos. Dice que le fue primero a predicar a los judíos, ¿y qué pasó? Desecharon la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pisotearon, despreciaron. Tomaron a Pablo y le dijeron que se vaya, por favor, andate, no queremos escuchar. Eso es ejercicio del libre albedrío, de la voluntad propia. Pero la predestinación tiene varios textos. La ordenación de Dios tiene varios textos. La elección de Dios para vida eterna tiene varios textos. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes de que el hombre existiera, antes que nuestro sistema solar existiera, antes que todos los mundos existieran, antes que todos los soles y todas las estrellas existieran, antes que los ángeles existieran, cuando no había nada de nada, Dios nos escogió para ser salvos, para tener vida eterna. ¿Qué le parece esto? ¿Puede usted creer en esto? Que estábamos en la mente de Dios
antes de que existiera algo? ¿O usted piensa como opinaba uno de sus apóstoles, Simón, ¿no? Que dijo, yo si no veo no creo. Y muchos somos así, pensamos así, decidimos así. Sin embargo, Dios quiere otra cosa. Fíjense lo que dice Efesios 1:5. Habiéndonos predestinados para ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? Transformarnos en hijos de Dios. ¿A través de quién? A través del Hijo de Dios, que es precisamente nuestro Señor Jesús. Así que entonces ya aparecieron 4 palabras. Nos escogió, nos predestinó, nos eligió y nos ordenó, todo en distintos pasajes, en distintos textos. Para colmo de males, o de bienes, vamos a decir, dijo el Señor Jesucristo, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué dijo esto en su oportunidad? Porque nosotros no queremos ir. No tenemos el deseo natural de ir al Señor Jesucristo. No deseamos. Así que Él tiene que intervenir de alguna manera para que esto se logre. Es más, a los mismos discípulos le dijo el Señor Jesús, vosotros no me elegisteis a mí. Dijo el Señor, yo os elegí a vosotros. Pero está escrito en el Nuevo Testamento que Él murió por todos, por toda la humanidad, desde el primero hasta el último. Y usted y yo estamos incluidos en ese todos. Dice también la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Usted y yo estamos en esos todos. Ahora, ¿cómo hace Él para elegirnos? Ahí en el mismo Efesios, capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente. Porque, escuche bien, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Qué versículo extraordinario es! Primero dice, fue y es y será por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Y esto conocemos muy bien. ¿Cuántos regalos hemos hecho en la vida? Cuanto más viejos somos, más regalos hemos hecho y más regalos hemos recibido. Pero la mayoría de ellos a lo mejor es por obligación, ¿no? Arbolito de Navidad, cumpleaños de algún familiar. Pero sí hemos también regalado, vamos a decir, con amor, con misericordia. Lo sabemos también, que hemos sentido el deseo de regalar. Bueno, Dios sintió el deseo de regalar. En esta semana justamente un predicador terminó su pasaje con San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio por amor, lo sacrificó por amor, dejó que muriera en la cruz del Calvario por amor. Eso es gracia. Pero agrega el texto, sois salvos por la fe. Entonces usted dice, pero yo no tengo fe. Está equivocado. Usted sí tiene fe y ahora lo vamos a demostrar. Porque dice acá la Escritura, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, otro regalo de Dios. Jesucristo fue el primero. Segundo, la fe para creer en Jesucristo. Porque como nosotros no queríamos ir, ni acercarnos, entonces Él tuvo que escogernos, que predestinarnos, que elegirnos, que ordenarnos para vida eterna y para ser hijos de Dios.
Ahora, Dios elige a algunos sí, a algunos no, de ninguna manera. Porque eso sería injusticia. Al principio del libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice lo siguiente: he descubierto de que Dios no hace acepción de personas. Por eso es importante que si somos salvos por la fe, ese don de la fe que el Señor Jesucristo dijo es tan pequeño como un grano de mostaza. ¿Sabes lo que es una semilla de mostaza? ¿Cuánto mide? 1 milímetro. Nosotros conocemos semillas tan grandes como de 1 centímetro, pero de 1 milímetro. Pues así de pequeña es la fe que Él pone en nuestro corazón, pero suficiente para creer en Jesucristo. Entonces, yo no puedo decir, yo no tengo fe. Sí la tiene, porque desde la edad de la conciencia es cuando Dios pone esa fe en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro discernimiento, en nuestro razonamiento, desde el momento en que yo empiezo a darme cuenta que está bien o que está mal, qué camino elegir, qué camino tomar, este es el correcto, este es el incorrecto, estoy usando ¿qué cosa? La conciencia, el razonamiento. Entonces ya tengo la fe. Ya tengo la fe que Dios me ha puesto en el corazón para que yo decida creer. Pero lo que puedo hacer también es no creer. Puedo hacer como los judíos con Pablo, desechar el Evangelio. O puedo hacer, eso en el versículo 46 del capítulo 13, ¿no? O puedo hacer como los gentiles en el 48, creer que todos aquellos fueron ordenados para vida eterna. ¿Y saben qué le pasó? Se llenaron de gozo y glorificaban a Dios después de haber usado esa fe para creer. ¿Qué está esperando usted para tomar una decisión? Es muy interesante que el Padre nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. Esa es la primera intención de la fe, que ya está, que usted ya la tiene. Pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido. Segundo, creer en Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz? Ahí nos dio vida eterna. Ahí nos hizo hijos de Dios. Porque ahí nos redimió. Una de las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario fue redimirnos, que significa comprarnos. Como decía un viejo y antiguo misionero, comprarnos del mercado y sacarnos del mercado para darnos vida eterna. Y finalmente creer que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No me va a decir que usted no puede creer esto. Claro que sí, que puede. Por eso yo le pido hoy, por favor, que lo haga. De allí que entonces queremos que usted comparta este devocional con sus familiares, con sus amigos, y que usted piense que lo estén necesitando. Y también con aquellos de su iglesia que usted crea que son simpatizantes todavía y no han tenido un genuino encuentro con el Señor Jesús. Todavía no son hijos de Dios, todavía no tienen la vida eterna. El Señor los bendiga a todos. Será hasta el lunes que viene.